lo voy a presentar. Estequiometría se refiere a todos los cálculos de pesos y volúmenes que uno hace con una ecuación balanceada o con una fórmula de un compuesto químico. Eso es lo que significa estequiometría, todo lo que tiene que ver con masas y relaciones que hay cuando uno interpreta una ecuación. Pero no lo vamos a ver de manera aislada. Yo lo voy a presentar aquí de una manera, como dice el título que le puse a esta presentación, estequiometría, una visión integral, ¿sí? Ok, y voy a relacionarlo con un aspecto de laboratorio, un aspecto experimental, que igual ustedes han visto por ahí en sus laboratorios de química. Vamos a agarrar una reacción muy frecuente, que es la reacción entre cloruro de hidrógeno y amoníaco para dar cristales de cloruro de amonio. Yo pongo aquí, dice, vamos a ver primero la reacción con gases, ¿no? Bien, el cloruro de hidrógeno son esos vapores cuando usted destapa lo que ustedes llaman ácido clorhídrico. Entonces, aquí tienen ustedes el ácido clorhídrico, perdón, el ácido clorhídrico es este frasco que está aquí, ¿no? Cuando uno destapa, se están los vapores de cloruro de hidrógeno, ¿no? El ácido clorhídrico es la solución que está acá abajo en líquido y el vapor. Lo mismo amoníaco, el hidróxido, ustedes lo conocen como el hidróxido de amonio, es el líquido que está ahí, el líquido de hidróxido de amonio, pero eso genera vapores de amoníaco. Entonces es una solución de amoníaco en agua, eso es lo que llamamos hidróxido de amonio. Y aquí entonces están los gases, estarían en esta botella. Cuando yo destapa, sentiría el olor amoníaco. Cuando yo destapo, se veríamos los vapores de cloruro de hidrógeno. Destapo el ácido clorhídrico, tengo el cloruro de hidrógeno. Destapo el dióxido de amonio, tengo los vapores de amonio. Entonces la reacción se da entre ellos. Cuando uno hace eso en la práctica, los vapores se difunden y entonces los vapores de HCl, o sea, el cloruro de hidrógeno, gas, aquí, esas moléculas reaccionan en la fase vapor y los cristales se forman, y por eso que ustedes ven, como estos tubos, cuando se destaparon, como el amoníaco es más ligero que el cloruro de hidrógeno, entonces se difunde más rápido, por eso la botella de ácido clorhídrico, ustedes ven que está aquí con ese polvo blanco interno es el cloruro de amonio que ya se formó porque este gas se difundió hacia esta botella. ¿Sí? Eso lo tenemos allí explicado. ¿Sí? Eso es el amoníaco concentrado, el ácido clorhídrico concentrado. Y ahí está explicado entonces en ese parrafito lo que yo les acabo de decir. Entonces el cloruro de hidrógeno es una molécula polar, ya venimos de ver enlace, este es el cloro, este es el hidrógeno, el amoníaco es una estructura piramidal, aquí ya tenemos las formas moleculares que acabamos de ver. Y el cloruro de amonio es un compuesto iónico, cristalino, entonces tiene una celda cristalina, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, donde el ion amonio es el centro de una estructura cúbica, ¿sí? Formada por los 4 cloros, ¿no? Y después vamos a ver cómo llegamos a una relación 1 a 1. Por lo pronto, eso no se tienen que preocupar, sino pensar que si el compuesto iónico forma una red cristalina. Cuando yo hablo de compuestos iónicos, hago estas representaciones. Cuando hablo de estas estructuras moleculares con estos modelos, estoy considerando los compuestos como covalentes. ¿Okay? Entonces, ustedes en la media también les han enseñado a interpretar esta reacción. Esto significa que un mol de esta, si yo pienso en términos de moléculas, sería una molécula de esta, tal como está representada aquí, reacciona con una molécula de esta y me da una celda unitaria, o sea, una unidad formular de cloruro de amonio. Fíjense que no digo molécula de cloruro de amonio porque es un compuesto iónico, que quede eso claro. ¿Okay? Si ahora queremos hablar en términos de una cantidad grande que yo pueda ver y manipular, entonces sería un mol de esta sustancia, sería el coeficiente que balancea aquí. Un mol reacciona con un mol y me va a dar un mol del cristal. Eso en términos de las relaciones molares que yo derivo de la ecuación balanceada. Esta ecuación ya está balanceada. Si yo pienso ahora en términos de masa, entonces un mol en masa de cloruro de hidrógeno es 36,46. El peso molecular en gramos de eso, ustedes saben sacarlo. De este sería alrededor de 17,4 y de este sería 53. Da un peso molecular de esto, un peso molecular de esto y un peso molecular de esto. ¿Sí?
No es peso molecular, en este caso sería el peso fórmula gramo de esto. Cuando es un compuesto iónico, tratemos de no decir peso molecular, porque no es una molécula, es un cristal. Si estos son gases, yo puedo considerar entonces que un volumen molar se une con un volumen molar y me da un mol de cristal. Un volumen con un volumen. Un volumen con un volumen. Eso lo podemos expresar si estamos a 0 grados. Entonces, un volumen molar, y ustedes lo aprendieron por ahí también, son 22.4 litros, ¿sí? Voy a tratar de ver si hay aquí, sí, el puntero láser. Así, 22.4 litros de cloruro de hidrógeno con 22.4 litros de amoníaco me va a generar entonces 53.50 gramos de cloruro de amonio. ¿Okay? Eso, ahí le doy un sitio. No lo voy a hacer ahorita porque no vamos a escuchar, pero esto es un video que muestra cómo se difunden estos gases y la explicación está allí. Yo voy a terminar mejor la explicación y si tenemos tiempo volvemos para ver el video asociado a este proceso que ya yo expliqué aquí en palabras de manera macroscópica, pero esta representación que está aquí es a manera microscópica, qué es lo que ocurre. Sigamos adelante y dejemos el puntero. ¿Qué sucede ahora? ¿Sí? Si yo propongo un problema que diga, bueno, yo en una reacción se me forman 5.5 gramos del cloruro de amonio, o sea, de esta sustancia que está aquí. ¿Qué volumen de los gases reaccionaron? Entonces, es una reacción donde involucra masas y volúmenes y todo eso lo llamamos como cálculos estequiométricos ahora con gas. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, transformamos los 5, aquí lo primero que hicimos fue 5.25 gramos de cloruro de amonio que se forman y la relación molar me dice que cuando se forma un mol de esto es porque ha reaccionado un mol de esto y un mol de esto. Entonces, yo hago la relación aquí de 5.25 gramos de cloruro de amonio, lo transformo a mol mediante este factor de conversión que está aquí. Y luego de la ecuación balanceada, un mol de ácido clorhídrico reacciona cuando se forma un mol de cloruro de amonio. Cuando yo hago eso, y aquí lo que hago es cancelar los términos en las unidades para que me quede la unidad a la que quiero llegar. Aquí yo voy a obtener moles de cloruro hasta aquí, luego un mol de cloruro de hidrógeno es 22.4 litros en condiciones. Eso me va a dar entonces una cantidad de 2.20 litros de ácido clorhídrico. Si ahora yo hago lo mismo para ver qué volumen de amoníaco se formó, el cálculo es similar, ¿no? Nada más que ahora entonces hago la relación un mol de amoníaco a un mol de cloruro de amonio, ¿sí? Y 22.4 litros de amoníaco, un mol de amoníaco, y se cancelan aquí en rojo los términos de cloruro de amonio, en verde los términos de mol de los gramos en rojo y los mol de cloruro de amonio en verde, y en celeste entonces los mol de amoníaco para dar volumen de amoníaco, eso da igual los 20 litros. Entonces se cumple por allí lo que hemos aprendido de que cuando participan gases, ¿sí? Reaccionan, ¿sí? De acuerdo a la ecuación balanceada. Volúmenes iguales en términos molares reaccionan aquí. Entonces lo veo que si me formaron 5.25, se formaron los mismos volúmenes que están aquí de cloruro de hidrógeno y amoníaco. Reaccionan en igual proporción. Lo hemos comprobado aquí con este problema. ¿Okay? ¿Qué sucede cuando nosotros nos dicen que mezclo dos cantidades? Ahora, ¿qué sucede? Ahora no voy a trabajar con los vapores que emanaban de los recipientes que les mostré en la transparencia inicial, sino que vamos a trabajar con el líquido que está en los frascos, o sea, el ácido clorhídrico. Cuando es una disolución acuosa, entonces decimos ácido clorhídrico. La disolución acuosa de amoníaco, hidróxido de amonio, si ustedes quieren, o amoníaco en agua, eso, el hidróxido de amonio concentrado es una solución del gas de 28 a 30% de amoníaco en agua, y el ácido clorhídrico es una solución de 35 a 37 gramos de cloruro de hidrógeno del gas en
el 100% de agua. Y eso es una densidad aquí que está representada en él. Entonces vamos a plantear un problema. Ahora, los cálculos estequiométricos no son con gases, son con disoluciones. Por eso lo hemos representado aquí en verde. El cloruro de cuando estas dos soluciones se mezclan, me va a dar el sólido blanco otra vez, pero ahora, claro, va a precipitar. No ocurre con los gases, sino que va a ocurrir con las disoluciones. Aquí lo mismo, entonces, ahora dice aquí un problema subrayado. Si se mezclan 5 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico con 5 centímetros cúbicos de hidróxido de amonio, que es el amoníaco en agua, esto que está aquí, ¿cuántos sólidos se forman? Entonces, jóvenes, cuando un problema indica cantidades de dos reactivos, uno tiene que verificar si esas cantidades que me dan 5 centímetros con 5 centímetros, ahora no son gases, son soluciones. Ahora no puedo asumir que van a reaccionar en igual proporción porque no son volúmenes de gases, son volúmenes de líquidos, de la disolución líquida, de la disolución acuosa. Entonces, tengo que utilizar estos datos que están aquí. Y lo que voy a hacer es calcular por un lado primero, cuánto ácido clorhídrico debe reaccionar cuando se me forman cuánto ácido clorhídrico reacciona con cuánto de amoníaco, es lo que voy a verificar primero. Entonces aquí lo hemos hecho, 5 centímetros cúbicos del ácido clorhídrico, esto lo transformo a gramos con la densidad de la disolución, a los gramos de la disolución, y el porcentaje de la disolución, eso me va a dar igual a los mol de ácido clorhídrico. Entonces, por un lado calculo cuántos mol de ácido clorhídrico hay en esos 5 centímetros cúbicos. Por otro lado, voy a calcular cuántos mol de amoníaco hay en esos 5 centímetros con este porcentaje y esta densidad. O sea, un cálculo similar al anterior, pero ahora con 5 mililitros de solución de amoníaco, que está a 0.90% gramos por mililitro. Uso la densidad como un factor de conversión. Cancelo los términos comunes y me va a dar mol de amoníaco. ¿Sí? Es lo único que no cancelo. Entonces, ¿qué me da? Lo siguiente. 5 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico son 0.057 mol. Pero 5 centímetros de amoníaco, en esta cantidad que usé aquí, son 0.079 mol. La ecuación balanceada dice que esto reacciona en proporciones de 1 mol a 1 mol para dar 1 mol de esto, como vimos en la diapositiva anterior. Si yo tengo 0.57 mol de ácido clorhídrico y 0.79 mol de amoníaco, entonces uno de los dos se va a consumir, o sea, va a reaccionar en su totalidad y del otro va a sobrar. Les pregunto, ¿cuál sobra en el cálculo que está hecho aquí en pantalla? A ver, alguien que me conteste, alguien del... ¿Cuál reactivo está sobrando? Sin nada más interpretando los números que hemos hecho aquí. O sea, hemos transformado 5 centímetros cúbicos, ¿sí?, de ácido clorhídrico para ver cuántas moles hay de ácido clorhídrico en esos 5 centímetros cúbicos de esta solución de ácido concentrado. Y en el segundo paso aquí debajo, bueno, tercer bullet, tercer viñeta, hemos transformado 5 centímetros cúbicos de amoníaco con este porcentaje y esta densidad a los moles de amoníaco. Y me ha dado 0.57 mol de ácido clorhídrico de HCl y 0.079 mol de amoníaco de NH3. La reacción balanceada que dice 1 mol de esto reacciona con 1 mol de esto. Si yo tengo 0.57 mol de ácido clorhídrico y 0.079 mol de NH3, ¿cuál reactivo está en exceso? Nadie me puede contestar. A ver aquí quién me puede contestar, a ver si podemos... a ver, alguien, no escucho, alguno de los 15 que están ahorita mismo. Ok, voy a regresar esto para que no aparezca todavía. Ok. Alguien que diga algo, no importa si se equivoque, jóvenes, uno se puede equivocar. El hidróxido de amonio. Exacto, este segundo está en exceso, o sea que hay de 0.57 a 0.79 son 22, 0.022 más mol de esto que no va a reaccionar. Así que el reactivo
que se consume en su totalidad es el ácido clorhídrico. Entonces, ese es el reactivo limitante. Entonces, lo ponemos aquí. Esos cálculos que ustedes hacían, yo no sé cómo lo hacían, pero una manera fácil es de calcular los dos y uno de una vez se da cuenta, relacionando estos dos valores con la ecuación balanceada, cuál reactivo está en exceso, y si uno ve fácilmente cuál está en exceso, entonces obviamente puede obtener el reactivo limitante. Entonces, HCl, el ácido clorhídrico y el amoníaco reaccionan de 1 a 1, de acuerdo a la ecuación balanceada. Y entonces esto está sobrando y el reactivo limitante es el otro, es el ácido clorhídrico. Entonces, cuando yo voy a hacer cálculos, ¿sí? Como hace la pregunta aquí, si mezclo 5 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico con 5 centímetros cúbicos de hidróxido de amonio, que es NH3 en agua, es esto que está aquí, ¿eh? ¿Cuántos sólidos se forman? Entonces, el cálculo no se puede hacer con amoníaco porque el amoníaco está en exceso, está sobrando. El cálculo hay que hacerlo con el reactivo limitante. Entonces, hacemos el cálculo con los 0,57 mol. Ya, si ustedes quieren, pueden partir desde el inicio, pero bueno, partimos de aquí. 0,57 mol de ácido clorhídrico, y entonces como se forma un mol de cloruro de amonio con un mol de ácido clorhídrico, hacemos la relación aquí de la ecuación balanceada, pero un mol con un mol, y luego transformamos el peso molecular de cloruro de amonio para transformarlo a gramos de cloruro de amonio. Si yo cancelo los términos comunes, mol de HCl, mol de NH4Cl, me queda simplemente gramos de NH4Cl, que es lo que están preguntando aquí arriba, ¿no? Vamos a marcar nuevamente el puntero, ¿ok? Me están preguntando cuántos sólidos se forman. Entonces, los cálculos hay que hacerlos con el ácido clorhídrico, no con el amoníaco, ¿okay? Con el reactivo limitante. Por eso le llamé a esto estequiometría visión integral, o sea, no dar cada cosita por separado, sino ver una cosa donde estamos viendo todo. Y aquí estamos viendo también factores de conversión indistintamente en la forma de resolver el problema. O sea, está todo integrado. No es que una cosita por aquí, una cosita por allá. Y obviamente los valores que yo he puesto aquí tienen que ver un poco, si yo aquí, por ejemplo, expresé estos valores aquí, la densidad y esto, yo usé tres valores, quizás aquí, bueno, puse 5 centímetros cúbicos, pero acá aquí utilicé 3 valores y por eso es que he puesto aquí 3 cifras. Puse con 3 cifras significativas la respuesta, pero si nos basamos en aquellas cosas que vimos en el primer TCD, entonces habría que ver cuál es el valor experimental aquí que yo debo tener en cuenta para ponerla aquí. Si pongo 305, o si pongo 3.1, o si pongo 3.0, ya eso es, digamos, un detalle aquí. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Está todo integrado. Aquí hay una diapositiva más es un problema del trabajo en clase 4, que no lo voy a explicar porque eso lo veremos en la próxima semana cuando ustedes hagan los problemas correspondientes a este tema que acabo de ver aquí, ¿sí? Que es el efecto del Alka-Seltzer. El problema está resuelto aquí. Yo lo voy a pasar muy rápido, ¿sí? Voy a irme de nuevo a la diapositiva para ver si, tenemos tiempo, ¿sí? Bueno, esto se fue a donde yo no quería. Quería irme a esta transparencia. Ok, aquí. Esta presentación la tienen allí en la carpeta compartida. Entonces, voy a pasar esto rápidamente otra vez. Aquí teníamos el video. Entonces, creo que es corto y lo podemos agrandar. No van a escuchar el audio, pero van a ver la animación. Es una especie de animación. Aquí está. Vamos a ponerla en pantalla completa, si se puede ver. No, bueno. Aquí está la reacción. Ok, ahí está. Ustedes pueden aquí escucharlo, posiblemente si lo tienen en español, o por lo menos están los subtítulos en inglés. Entonces, como yo le decía, los dos gases al difundirse se forma esa nube blanca, es el cloruro de amonio, ¿sí? Y esa nube, pues el tamaño de las partículas la vamos viendo en la medida en que se van aglomerando
unidades de cloruro de amonio hasta el tamaño que aparece aquí, ¿sí? Y formar el cloruro de amonio, ¿no? Así que, sí, sí. Entonces, ahí está la reacción. Sí. Ahí está hablando de las otras moléculas que están en el gas, como el nitrógeno oxígeno, pero en este caso nos interesa la reacción entre el HCl con el NH3, y ahí está. Se van formando unidades de NH4Cl, o sea, cloruro de amonio, y se van agregando para formar un cristal, ¿no? Que eso es lo que nosotros vemos, o sea, una especie sólida cristalina, ¿no? Cuando el tamaño llega a esa, ¿no? Y eso es, digamos, la explicación a nivel microcósmica, o sea, a nivel micro, ¿sí? Viendo el movimiento de moléculas y la formación de cristales, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí están. Aquí nada más está la reacción en la fase gaseosa, ¿no? Como yo les decía, ¿no? Ese polvo blanco es lo que es el cloruro amónico, ¿no? Sigue la explicación. Muy bien. Está en inglés, pero como les decía, ustedes pueden poner los subtítulos y allí la pueden volver a ver porque está en la presentación. Okay.